a intercambiar los discos de vinil como el más grande tesoro, ¿no? Y los importados eran el tesoro más acá incunable, ¿no? Y si uno oía música era por los cuates, ¿no? Si oías música africana era por un amigo loco que tuvo un primo que llegó y que trajo un disco, ¿no? Ahora con esto del internet, pues ya te metes y pones en Google algo y te aparece todo. Entonces, ahora es momento de reescribir nuestra historia, de reescribir nuestra identidad. ¿Por qué? Porque exactamente viendo un documental de la BBC de Londres que se llama Latin Music in USA, es un documental que habla de la influencia de la música latina y especialmente la música mexicana en el origen del rock and roll, del blues, del rhythm and blues, de la música country inclusive. Y ahí está la gran historia no contada, ¿no? Los primeros grandes rebeldes en contra del sistema norteamericano, del imperio, no fueron los rock and rolleros, no fue Elvis Presley. El primer gran rebelde como movimiento fueron los pachucos, los Sotsuders, en 1940, mientras mandaban de carne de cañón a los negros y a los latinos a la Segunda Guerra Mundial, hubo un gran movimiento en donde coincidía la comunidad negra, la comunidad latina y los white trash, ¿no? Los blancos que no, ahí pobres que nadie pelaba, y formaron este movimiento que se llamaban los Sotsuders del otro lado, ahí en el Chuco, en el Paciente, en El Paso, Texas, y que llegó hasta Chicago, y de este lado de la frontera en Juaritos, en Tijuas, y llegaron hasta acá, hasta la Ciudad de México con los Tarzanes, ¿no? Y era exactamente ese momento cultural en donde los afroamericanos brindaron el jazz, el bebop, el jump jazz, todo el jazz bailable y frenético. La comunidad mexicana y latina brindó la rumba, ¿no? La ranchera, ¿no? Y la comunidad blanca puso el twist y otros géneros. Y en ese momento cultural de los pachucos es donde se encuentra la semilla real que después conoceríamos como rock and roll, ¿no? Entonces los primeros rebeldes, los primeros contestatarios dentro de la sociedad norteamericana son los pachucos, que inventan una contracultura, una cultura totalmente autónoma, con su propia manera de hablar, el Spanglish. Ya no tenían que hablar solo en inglés o solo en español, el Spanglish, ¿no? La combinación. La música, igual podían bailar una rumba, que un mambo, que un boogie, ¿no? O que inventarse un buen ska, ¿no? La fusión absoluta de la diáspora africana con lo latino, ¿no? Y inventan todo su vestuario, absolutamente un vestuario absolutamente agresivo y urbano. En una época de guerra, en donde todo tenía que ser medido y tenías que ahorrar, ellos se gastaban no sé cuántos metros de tela en hacer sus vestuarios, ¿no? Entonces, esta historia es la que hay que volver a contar, como la verdadera resistencia cultural y la primera semilla que dio origen, inclusive después, al rock, a lo que llamamos rock and roll, es la contracultura de los pachucos. Y en esa contracultura, la identidad mexicana es parte fundamental. Y el hecho de que Tintán fuera uno de los cómicos más queridos por la gente, no por la industria del cine ni por la crítica tachaba a Tintán de destrozar el lenguaje mexicano por hablar el Spanglish, de no tener gracia porque el cómico oficial era Cantinflas, ¿no? Entonces Tintán en ese momento era como si ahorita el mejor cómico y más querido a nivel popular fuera un Mara, ¿no? Fuera un cholo. Él logró que la contracultura de los pachucos estuviera en la mesa de la vida cotidiana de las familias en México. Y entonces, nada más para seguirle buscando en esta historia no contada de la identidad de la cultura mexicana y latina en el origen del rock o de otros movimientos como el reggae o el hip hop, les recomiendo el documental también de Chalfant, que es uno de los investigadores más pesados de la historia del hip hop. Él hizo el documental que se llama Style Wars, que es el primer documental del graffiti en los metros de Nueva York. Él hace unos años